sociales y también en este programa, saben que soy de esas personas que no me gusta, en general, hablar de terceros países o de terceros gobiernos que no tengan que ver con el nuestro, porque uno acá, siempre digo, en tu país, o el que esté afuera en su país, puede de alguna manera tener el timing de la realidad, que muchas veces cuando estamos en otros países no los tenemos del país en el cual queremos hablar. Y además también existe un principio de derecho internacional que es la no intromisión de, digamos, en las políticas de otros países. Es decir, se evita que los países se intrometan en las políticas internas de otro, y sobre todo en la opinión interna de otro. Ahora, el tema de Venezuela es un tema complejo y distinto. El tema de Venezuela es un tema complejo y distinto. Porque el tema de Venezuela ya no es una opinión de un determinado tema aislado, es decir, suelto, un cabo suelto, un tema suelto. Acá es tiene una complejidad de muchos años. Tiene una estructura, el problema de muchos, viene de hace mucho tiempo. De hecho, Maduro está queriendo asumir su tercer gobierno. Y esto se suma también a el gobierno de Hugo Chávez. Uno puede decir que cuando asumió Hugo Chávez tenía una forma de hacer política, y cuando asumió Maduro muchos decían que el gobierno de Venezuela iba a ser completamente distinto porque Maduro había sido su canciller y entendía lo que era la política exterior y las políticas y las relaciones entre los países. Una cosa es lo que se vive internamente en Venezuela, lo que viven los venezolanos internamente, con escasez, algunos dicen con falta de libertades, con miedo, con temor, con no poder decir lo que uno piensa. Y la verdad que cuando uno ve algunas dialécticas de Maduro en relación a la disidencia o la oposición, hay cosas que asustan. Digamos que a vos un presidente te diga que porque pensás distinto te van a ir a buscar, o que va a habilitar una línea telefónica para hacer denuncias anónimas y que vos puedas decir cualquier cosa de otra persona y que después te van a ir a buscar, como lo vi ayer, que lo dijo Maduro en una locución, asusta, asusta. Y esto hay que marcarlo y no tener miedo a marcarlo, a decirlo. Porque los derechos humanos trascienden, los estados nacionales. Los derechos humanos son derechos humanos per se, por sí mismos, son inherentes al hombre. Y cuando hay violación a los derechos humanos, en el ámbito que fuere o que fuese, hay que marcarlo, hay que decirlo y hay que denunciarlo. Para eso está la comunidad internacional. Ahora vos me podés decir, esto es una cuestión de derechas, de izquierda. No, es una cuestión de derechos humanos. Es una cuestión de que la persona que vive en un estado pueda sentirse libre pensando distinto, sintiendo otra cosa, diciendo otra cosa, queriendo otra cosa. Porque esa es la disidencia y es la oposición. Y son las reglas en un sistema democrático. Obviamente que hay países que no tienen ese sistema democrático aceitado, o que tienen dictaduras, o que tienen gobiernos más autoritarios, o que tienen gobiernos autocráticos. Vos ponele el nombre que quieras al gobierno de Maduro. Póneselo vos, no se lo pongo yo. Lo que sí desde este micrófono creo que uno tiene que hacer, más allá, como digo, que uno evita meterse en los asuntos internos de otro Estado, es denunciar la violación de los derechos humanos. Siempre, siempre. Decirlo. Estar al pie del cañón, como se dice. Porque nosotros en este país hemos tenido un nunca más. No quisimos nunca volver a la pérdida y a la falta de libertad de expresión,
de vejaciones, de violaciones de los derechos humanos, de muertes, de tortura, etcétera, etcétera, en la más sangrienta y sanguinaria dictadura que tuvo la Argentina hace ya varios años, hace 40. Obviamente que en Venezuela se dicen un montón de cosas y uno no vive y no está, pero sí cree, porque te lo dicen, en los venezolanos que se fueron de Venezuela. Y se fueron de Venezuela no solo, muchos, no solo por tratar de tener una mejor vida económica, sino porque realmente sintieron que en Venezuela se violaban los derechos humanos. Se violaba el no poder disentir, el no poder decir algo distinto, el no poder pensar de otra manera. Y que ese pensamiento distinto podía llevarlos a una situación de cárcel o a una situación peor. Entonces, eso que los venezolanos o la diáspora venezolana cuenta, es lo que uno tiene que tomar como bandera para transmitir. Violar los derechos humanos, como les digo, es lo que uno tiene que siempre tratar de evitar, porque el ser humano por sí tiene los derechos humanos como una garantía frente a los atropellos de las instituciones, de los estados y o de las personas. Esto es el arranque.